Contexto de Mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, un gusto saludarte como cada lunes. Buenos días. ¿Qué tal y cómo está? ¿Qué tal, Marce? Un gusto como todos los lunes estar aquí. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy vamos a hablar un poquito de algunas tendencias que están pasando en el mundo y que al final esto es temas de los que la mercadotecnia se enfoca a nivel mundial, pero tenemos que circunscribir a ver qué está pasando en México y cómo estos olas de cambios nos hacen a nosotros también cambiar, ¿no? Y bueno, uno de los grandes elementos que marcó el siglo XX fue el crecimiento de las clases medias, ¿sí? La clase media fue conquistando más espacio y cada vez más personas entraban a formar parte de ella. Y la verdad esto tuvo un impacto social y demográfico, pero también tuvo un impacto para el consumo y la mercadotecnia, ¿no? Este boom de clases medias hizo que creciera la importancia de crear marcas y empresas porque la gente ya estaba en posibilidad de consumir más, se asentaron algunos hábitos y algunas pautas de consumo, y la verdad es que al final, bueno, se empezó a consumir más y de forma más generalizada. Esto lo vemos con los baby boomers, lo vemos después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza toda la industrialización y vemos cómo empieza un periodo en el mundo de consumo importante, ¿no? Entonces, al final, muchos de los elementos de consumo que estaban solo a disposición de un grupo limitado, pasaron a estarlo a pues gran parte de la población. De hecho, hay que verlo en los viajes, en el turismo. Hasta el siglo XIX solo eran los más ricos los que podían permitirse viajar por ocio y descubrir nuevos lugares. Y este crecimiento y explosión de la clase media y el aumento de los nuevos medios de transporte hiciera que cada vez más personas viajen, ¿no? Entonces, uno de los grandes motores de la economía mundial pues es el turismo. La gran duda que tienen los analistas de mercadotecnia y de economía es si este crecimiento y asentación de la clase media van a ser también un elemento central del siglo XXI y va a ser también un gran motor de consumo. La gran duda que está ahorita en la palestra es si realmente están cambiando las cosas sin que los consumidores estén plenamente conscientes de ello, ¿no? Al inicio del siglo XX, el XXI, perdón, la crisis económica, que fue de hecho la más brutal desde la Gran Depresión que siguió al crack del 29, pues tuvo un impacto directo sobre la ciudadanía, ¿no? Empezaron los recortes de austeridad, de crecimiento, de paro, de problemas económicos, de pérdida de confianza y recortes en el consumo, ¿no? Entonces, muchos piensan que esta crisis en el mundo ya ha terminado y se habla de que se está entrando en una nueva fase, pero creemos o creen los analistas que los efectos de esta pues no han desaparecido por arte de magia. De hecho, si analizamos los números del desempleo en varias partes del mundo, pues siguen siendo elevados y la confianza en el consumo es algo que se está batallando en recuperar, ¿no? Entonces, estas crisis económicas y sus efectos, bueno, han tenido un efecto en este pilar de la sociedad desheredado del siglo XXI. ¿Y cuál es este pilar? Pues se le llama la clase media. Esta clase media parece que se está desinflando y puede ser que los ciudadanos no se estén dando cuenta de ello. Entonces, ahí este estudio que me encontré en una agencia de investigación que se llama Pew, que lo voy a ahorita publicar en la página de AM Asesores en Twitter, ellos hablan de que uno de los indicadores que muestran esta situación es que hay gente que cree que es clase media, pero al final no lo es, ¿no? Entonces, esta discrepancia entre creer y ser, según los datos de este estudio, es cuando uno le pregunta a los estadounidenses te dicen, no, pues claro que yo soy clase media, o sea, ¿tú qué clase te consideras? Una gran parte dice, pues se considera ser clase media, cerca del 70% de los encuestados. Sin embargo, según datos del mismo estudio, solo el 50% lo es en realidad si se tienen en cuenta términos económicos y se mide quién está en términos de ingresos medios. Entonces, en Estados Unidos la barrera de ingresos por hogar está en una media de aproximadamente $57,000 al año para entrar en los ingresos medios, ¿no? O sea, para ya ser una clase media tienes que andar ganando alrededor de $57,000 al año. Y entonces, más o menos ese es la media, y para más o menos entrar estamos hablando de $26,000
por año lo que necesitaría un hogar de una persona para que fueran 5 integrantes que nos pudieran dar los $58,000, ¿no? Entonces... Pero, Jorge, sí. Eso quiere decir que, buenos días, eso quiere decir que necesitarías ganar más de $1 millón para pertenecer a la clase media si lo trasladas a México. Sí, en Estados Unidos sí, al año. Pero por supuesto, las perspectivas y la manera en que se definen los diferentes estratos económicos es distinta en Estados Unidos que en México. Sí, ahorita voy a tocar México. Definitivamente México es diferente. México, la clase media, estamos hablando de que aquí en México la dividimos en media baja y media alta. La media baja está formada por oficinistas, técnicos, supervisores, artesanos calificados, y estos ingresos estamos hablando del 20%, alrededor de 23 millones de personas. Y la media alta es el 14% de la población. Sí, son ingresos completamente diferentes. De hecho, aquí hasta en México, dependiendo de dónde vivas, si vives en Monterrey, en Guadalajara o en el DF, los niveles económicos crecen a entender que una clase media en Monterrey es diferente a una clase media, por ejemplo, en Torreón. Pero siguiendo con el dato del estudio, lo que quisieron hacer ellos el análisis, que sería interesante hacerlo en México, es que si tú le preguntas a la gente siente que es clase alta o media, pero cuando ya haces el análisis de su ingreso te das cuenta que no lo es. El problema es la simulación. La gente simula a través del acceso a créditos que en años anteriores no tenía. De estas tiendas departamentales que de la tarjeta amarilla o de la tarjeta de mueblerías, estas que te las dan a lo mejor nada más enseñando el acta de nacimiento. Este acceso a crédito no es un incremento en el ingreso, sino es más deuda para la persona, pero él se puede pensar que tiene acceso a cosas que antes no tenía en función de deuda. Entonces esta parte hace que la gente sienta que gana más, pero al final no es una clase media como tal, porque todo lo define el ingreso, ¿no? Entonces, de acuerdo a este estudio, le preguntaban a la gente, el 70% decía, yo soy clase media, pero solo el 52% de los habitantes del país entraba en este rango, ¿no? Entonces, aunque solo 7 de cada 10 creían. Entonces, esta crisis no es nada más de Estados Unidos, de hecho es una crisis global, como han señalado varios analistas. Por ejemplo, en España, en los años de la crisis económica, cayó la renta media de los hogares en un 13%. Imagínate, y también se redujeron los privilegios que se beneficiaban a ciertos grupos de población. Por ejemplo, el nivel de acceso a educación superior bajó en estos niveles, ¿no? Cuando la crisis de los bienes raíces, ¿verdad? Sí, de los bienes raíces. Esa fue la crisis que iniciamos el siglo, y esa, la verdad, no nos hemos hasta cierto puesto recuperado, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué lo meto yo? Al final este es un tema económico, pero también tiene un impacto en el consumo, y bueno, pues es el tema de la mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, está habiendo un boom de cadenas de precios bajos, mucho más económico que las tiendas tradicionales. También está cambiando cómo se ve la sociedad y cómo pueden en realidad consumir. O sea, está apareciendo a nivel mundial una nueva clase de trabajadores, una nueva clase obrera, y esta posición en términos de ingresos y de separación con quienes tenían más dinero es, pues perdón por decirlo, y de acuerdo a lo que dicen los analistas, es cada vez más similar al proletariado de antaño, ¿no? O sea, donde se están dividiendo una burguesía y un proletariado, pero ellos se siguen sintiendo como clase media y siguen queriendo consumir como tales. Entonces, ¿a qué vamos con mercadotecnia en este tema? Pues las marcas y las empresas se van a tener que enfrentar a un mundo mucho más polarizado, pero también a uno en el que los consumidores que no tengan tanto poder adquisitivo, porque si estamos hablando de que esto está pasando en Estados Unidos, donde tenemos la gran tendencia de consumo a nivel mundial, imagínate cómo le va a rebotar esto a México en las clases medias. Entonces, al final vamos a encontrar de que empiece la gente a comprar marca sin marca, empiece a ir a lo mejor a productos de otros tipos o productos de un nivel menos de lujo, podríamos llamarle como tal. Pero bueno, esto es algo de lo que estamos prendiendo focos rojos, no quiero decir que ya sea una tendencia que se vaya a dar, pero al final se habla de que hay más familias, pero el gasto sí está decrementando del 2008 a la fecha en México como el porcentaje del total. Llegamos al pico en el 2008 con el 32% de cifras totales trimestrales de gasto, y ahorita en el 2014 andábamos como en el 31%, entonces sí está bajando.
pero está creciendo el crédito, entonces ahí hay un riesgo a futuro, ¿no? Exactamente. ¿Estos $570,000 son per cápita o son ingresos acumulados por familia para considerarse de clase media en Estados Unidos? Son ingresos por familia. Por familia, ¿verdad? Sí. Sí, porque si fuera per cápita, pues estaríamos hablando de un promedio de $2 millones, ¿no? Un promedio de 4 familias aproximadamente. Sí, sería muchísimo dinero. No, es ingreso familiar mensual. Entendiendo de que trabaja hombre y mujer y tienen 3 niños aproximadamente de acuerdo a las tendencias pues internacionales, ¿no? O sea, lo que vamos es de que la clase media está creciendo, se están vendiendo más carros, están habiendo más créditos, pero el problema es que el gasto está disminuyendo, la confianza está disminuyendo y pues ahí hay un riesgo importante hacia el futuro, ¿no? Ahora, decías tú que el 70% se considera clase media, pero de ellos nada más el 52% lo es. El otro 18%, ¿a qué clase pertenecería? Sería una clase baja. Clase baja. Sería una persona que no es clase media, pero a lo mejor con el acceso a créditos está él sintiendo que es parte de la clase media cuando no lo es. Está por abajo de esos $570,000 por familia. Está por abajo de ese dinero, sí, definitivo. Jesús Ortega se comunica, Radio Escucha, dice, muy interesante los datos que está dando el colaborador, si fuera tan amable de decirme dónde los puedo consultar. Sí, ahorita en la página de AM Asesores en Twitter, en la página de Twitter es @A de Armando, E de Ernesto, M de mamá, E de Ernesto Torreón, ahí pueden encontrar el estudio tal cual lo estamos analizando. En inglés, pero de todas maneras ahí con el traductor es fácil sacar el dato. Pues muy interesante, Jorge, agradecemos tu participación como cada lunes aquí en Contextos. No, muchas gracias y estamos aquí a la orden. Ahorita subimos a la página y nuestro teléfono es el 793-0101. Gracias, buenos días.